Tenemos al doctor Immanuel Esquea Guerrero en la línea telefónica con quien queremos conversar al respecto, una persona que conocía perfectamente al ministro Orlando Jorge Mera, además un cuadro político importante del pasado del Partido Revolucionario Dominicano, donde empezó la militancia del ministro hoy fenecido. Doctor, buenas noches, buenas Buenas tardes. noches, Yulisa. ¿Cómo está usted, doctor Esquea? Muy apenado con este suceso, muy apenado. ¿Cómo se enteró usted de lo que estaba sucediendo? Bueno, mira, me llamó mi esposa recién acaecido el suceso para decirme que estaba viendo la televisión, que habían informado que a Orlando lo habían baleado, que si yo sabía, y no he sabido nada. Era alrededor de la 1 del día, más o menos, y entonces salgo antes de la 1. Y entonces luego me llamó de nuevo para decirme que habían dicho por la noticia que él había muerto. Llamé a algunos amigos para confirmar la información y me dijeron que sí, que ciertamente. Y luego después ya vi en las redes que salió el nombre del matador y las relaciones que tenía con Orlando. Y bueno, lo que queda es lamentar este suceso. Emanuel Burgos de este lado, después de una trayectoria de compartir político tan larga, ¿qué cualidades destacaban de Orlando Jorge Mera? Bueno, Orlando tenía cualidades excepcionales en un político. No debo decirlo ahora que él murió, pero ciertamente era una persona muy sosegada. Era una persona no violenta. Yo no recuerdo nunca haberlo visto molesto la vez que lo traté. Una persona muy razonable, muy equilibrada, y en su activismo político era muy leal a su partido, muy leal a sus principios. Claro, él venía de una familia que había sido ya su papá presidente de la República, aunque por el lado de su madre no eran políticos los Mera, y su papá tampoco fue político durante mucho tiempo, porque su papá ingresó a la política en el año 1932 con la Unión Cívica, que fue uno de los fundadores de la Unión Cívica en Santiago, el doctor Salvador Blanco. Sin embargo, Orlando vivió la política desde muy niño. Yo recuerdo que en el año 82, cuando Salvador salió electo presidente, Orlando quizás tenía 12, 13 años. Recuerdo que era un niño muy pequeño. Bueno, a los 15 años de Dilia, su hermana, que lo sigue a él, que creo que llevaba 8 años, se celebraron estando nosotros en el gobierno. Así que era un imberbe, realmente lo conozco y lo traté desde que era un niño, desde que estaba en el colegio. Doctor Entonces, Esquea, justamente sí. esa es una de las preguntas que nos hacemos desde temprano al mediodía. ¿Cómo se podía dar un enfrentamiento con Orlando Jorge Mera, que era una persona que ni siquiera levantaba la voz? Uno dice, bueno, no nos imaginamos siquiera cómo se da una discusión donde el ministro termina a tiros, porque hacía solo minutos que le habían preguntado, porque la información que tenemos es que el responsable de la muerte levantaba la voz, pero solo se escuchaba la voz del responsable de forma violenta, y su personal le pregunta si necesita la seguridad, y se aprestaron a hacerlo, pero él dijo que no, porque él estaba con su amigo de una manera calmada. Y aún de esta manera, en caso de que todo esto sea confirmado tal cual, ¿cómo se le entra a tiros a una persona que no está en una condición de confrontación? Bueno, eso tiene que ver con la personalidad del atacante. Ese muchacho, yo no estaba presente, pero si fue ciertamente él el que lo baleó y lo mató, ese es un joven. Yo diría que es un joven, porque no es pero es un hombre que debe tener 50 años, quizá algo más. Yo lo conocí a él en el activismo político, siempre en las caravanas políticas estaba participando. Tenía siempre fama de ser una persona muy impulsiva,
recuerdo que en las caravanas que íbamos en las campañas, sobre todo con Hipólito, con Peña Gómez, él era un experto chocando carros, siempre andaba a un exceso de velocidad. Yo lo traté muy poco a él, quizás lo vi un par de veces en mi vida, pero sé que era muy amigo de Orlando, que era muy amigo de ese grupo de la juventud. Yo soy ya mayorcito. Pero sí, toda la información que tenía, que era una persona muy violenta, era una persona muy agresiva, y a pesar de todo eso, era un gran conocido de Orlando y del grupo de jóvenes que participaban en la campaña, en la actividad política en esa época. Es muy probable que el que se violentara fuera él frente a una actitud de negativa de Orlando, no sé a qué, pero seguramente algo con su temperamento así violento y díscolo, porque eso es solamente una persona díscola mata a un amigo que quiere, porque a mí me consta por comentarios que eran muy buenos amigos de ambos lados. Él quería mucho a Orlando, era una persona muy allegada a esa familia de Orlando, porque además él viene de una relación, porque él es hijo de un ex general, Cruz Méndez, que fue jefe de la dirección cuando Antonio Guzmán. Hipólito era ministro de Agricultura, y luego del gobierno de Hipólito, su papá, general Cruz Méndez, aún en retiro fue director del DNI. O sea que son personas políticamente muy llegadas y muy conviventes ahí, ¿verdad? Se veían con mucha frecuencia. No sé si ese muchacho tendría algún cargo ahora, no sé de él, porque no sé de sus actividades, pero sí sé que existe y lo conocí en la política, pero nunca tuve relaciones con él. Sí sé que Orlando la tenía, y precisamente un exceso de confianza de Orlando, pensó que su amigo no llegaría a esos niveles, por muy grande que fuera la diferencia, pero es una realidad, una tremenda realidad, lo que ha sucedido, y de mucha pena. Estos son momentos que cuando uno escucha amigos de la familia como Emanuel Esquea, quisiera al mismo tiempo también ir un poco al pasado y destacar alguna anécdota de esas vivencias del pasado que tuviese tanto con la familia cuando estaba vivo el expresidente Salvador Jorge, como la misma experiencia política con Orlando. ¿Alguna experiencia, Esquea, que pudiera compartir con nuestro público? ¿Cómo le diría? Recuerdo en el gobierno de Salvador, que Orlando, como ya dije, era muy joven, era una persona que no tenía ningún tipo de participación política, era muy joven. Recuerdo que se interesaba mucho por los deportes, inclusive recuerdo un viaje en un momento dado que él hizo con el ministro de Deporte en ese momento, Luis Chequer Ortiz. Fue a una olimpiada, no sé, sé que hubo un viaje en el que él fue. Muy rara vez yo lo veía en el Palacio. Yo era consultor jurídico, yo estaba presente todos los días, todas las horas ahí. Estoy muy raro en el Palacio. Sí lo veía en su casa cuando yo iba a visitar al presidente a su casa, Jorge Blanco. Pero después me tocó vivir parte del calvario de esa familia, lamentablemente, porque Salvador tuvo momentos muy difíciles cuando estuvo preso. Yo recuerdo que estuvo preso durante mucho tiempo aquí en la cárcel de la Fe. La visita era los sábados, yo siempre iba los sábados, y ahí veía a la familia, y Orlando, a su hermana, a doña Marcela. Luego después, Salvador se fue a exilio a Atlanta por enfermedad. Todo el mundo supo lo que pasó en ese momento. Yo fui 2 veces a Atlanta a verlo, y ahí me encontré con Orlando y con doña Cela y con su hermana, y obviamente se les veía que estaban sufriendo esa amargura de estar, ¿verdad?, su padre perseguido, jóvenes que
no tenían mucha capacidad de reaccionar, ¿verdad? Eh, y, y bueno, luego después, cuando vino el proceso, regresaron al país y vino el proceso. En ese proceso recuerdo ver a Orlando y a Lidia permanentemente en el tribunal. Yo viví de cerca todo eso. Y sí recuerdo, este es un hecho muy trascendente para mí, que en el último día de la audiencia de Salvador, yo por una razón X no pude asistir, y Orlando me llamó por teléfono, serían quizás como las 7 de la noche, para dar la noticia de que habían descargado a su papá. Eso fue ya en la Corte de Apelación Penal. Y recuerdo yo, no recuerdo exactamente por qué razón estaba yo en Jaina cuando recibí la llamada. Y era Orlando para decirme que habían descargado a su papá. Don Emanuel, ¿a usted se le recuerda respecto a esos hechos como alguien que tuvo un gran sentido de lealtad con la familia del expresidente? ¿Qué tipo de liderazgo, de apoyo tuvo que dar a esos hijos mientras él estaba en prisión? Mire, el país estaba acostumbrado a que los hijos del presidente de la República, me voy a retraer un poco la época de Trujillo, todo el que tenía un apellido Trujillo en este país era una persona súper protegida, súper venerada, súper respetada. Todo el mundo tenía mucho temor de acercarse. Pero vino después el gobierno de Juan Bosch, que sabemos cómo fue el gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch era un hombre que tan íntegro y tan enemigo del nepotismo, que a su propia sobrina, quizás esto es algo que mucha gente no lo sabe, pero yo lo sé de fuente fidedigna, porque me lo contó Milagro Ortiz Bosch, que cuando Juan Bosch tomó posición, la llamó ayer y le dijo: mira, tú estuviste conmigo en la campaña, pero no vas a estar conmigo en el palacio. Algo que ciertamente a ella no le gustó, pero eso decía del criterio que tenía Juan Bosch, de lo que era la familia, de lo que era el poder. Entonces, en el caso de Jorge Blanco, bueno, después vino Balaguer, todo el mundo sabe que Balaguer no tenía familia, reconocida por lo menos, pero sus hermanas sí eran personas de mucho prestigio en el gobierno de Balaguer, hasta el punto que una de ellas fundó la Cruzada del Amor, y se decía que era una especie de primera dama. Sin embargo, el caso del gobierno de Blanco era un tanto diferente. Y le voy a decir algo que mucha gente quizás no lo conoce, mucha gente quizás no lo cree. Salvador tenía una sola hermana que se llamaba Doña Dilia. Doña Dilia era asesora cultural de la gobernación de Santiago. Oiga qué cargo le dio Salvador. Ella era una empleada de la gobernación de Santiago, como encargada cultural. Entonces, ella venía al palacio y recuerdo que iba a la consultoría jurídica a decirme que quería ver a Salvador. Y yo era el que iba a decirle al presidente. Parece algo como irrisorio, ¿verdad? Parece horrisorio, parece algo cómico, ¿verdad? Algo no es normal. Yo era el que iba a decirle al presidente que su hermana quería verlo, porque ella se quejaba de que ella quería verlo y no encontraba la manera de cómo llegarle al presidente. Imagínense ustedes. Entonces, eso mismo pasaba con toda la familia. No había esa participación ni esa principalía porque eran familia del presidente. Yo recuerdo que una sobrina de Salvador, que se llama Rosa Valle, precisamente hija de doña Lidia, se había graduado de Derecho, y Salvador me dijo un día que su sobrina se había graduado de Derecho, que hablara con ella. Y hablé con ella y yo le ofrecí trabajo en la consultoría. Yo le ofrecí trabajo en la consultoría. Y trabajó conmigo en la consultoría un tiempo.
pero la gente no sabía que él era sobrino de Salvador porque él era Valle. Entonces, esas son de las cosas que mucha gente no conoce, mucha gente no tiene idea de cómo pasaban las cosas en el gobierno de Jorge Blanco. Y bueno, los hijos eran hechura de Salvador y de Doña Cela. Doña Cela, que fue una mujer muy medida, y aunque siempre estuvo con Salvador, uno nunca la veía tomando decisiones ni participando en asuntos gubernamentales que no fuera el de estar al lado de Salvador. Y así entonces Orlando fue una hechura de eso. A él le gustaba la política y participó en la política y escaló posiciones, pero no fueron porque era hijo de Salvador, porque Salvador ya no era presidente y algunos cargos que él ha tenido han sido después que él murió, después que Salvador murió. De manera que era una persona, yo diría, poco del común de los políticos dominicanos. Doctor Esquea, hay algo que no podemos nosotros pasar por alto y es los temas de seguridad que no solo se han llevado la falta de protocolos de seguridad en oficinas de funcionarios o en centros donde se han reunido. No solo ha sido la vida del ministro Orlando Jorge Mera. Creo que podríamos contar así rápidamente 3, contando o a partir de Orlando Jorge Mera, pasando por la muerte del ex rector Febrillet y llegando hasta la de Juan de los Santos. Todos han sido asesinados por personas cercanas a ellos, al menos personas de las que ellos no esperaban un disparo. Pero ahí hay algo que tenemos que poner en contexto. Estamos nosotros a nivel de gobierno, a nivel de seguridad empresarial, a nivel de seguridad de comercios, llevando los protocolos adecuados. Como una persona armada con una pistola que aparentemente tenía un peine completo, entra a la oficina de un ministro y nadie lo revisa, nadie le quita el arma. Lo propio pasó en la reunión que tuvo Febrillet, lo mismo en la reunión que tuvo Juan de los Santos. Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con la relación de la víctima con el atacante. El nivel de relaciones de amistad que había no hacía suponer que pudiera haber habido un desenlace como ese. Yo no sé el caso de Febrillet porque no conozco los protagonistas, aunque los traté de algún momento, uno como sindicalista y otro como rector. Y del caso de Juancito Los Santos, no sé quién era el matador. A Juancito Los Santos creo que lo vi una vez en mi vida. Pero de todas maneras, es una pena que haya muerto. Y por circunstancias como sucedieron. En ambos casos, el de Juancito Los Santos parece que fue un asunto personal y el de Febrillet era una cuestión política. Pero ahí es donde está. Dicen que la confianza está el peligro. Uno no se imaginaba que una persona con esta relación de cercanía pudiera ser revisada al entrar al despacho del ministro, porque la gente conocía esa relación antigua, existente. Pero de todas maneras, el hecho de que se celebrara o que hubiera una discusión acalorada o que alguien alzara la voz, debió de dar motivo a una intervención, porque es un irrespeto a la institucionalidad y es una oficina pública. Aunque el ministro en ese caso, por un exceso de confianza y por muy buenas relaciones que tuviera, no necesitara esta asistencia, pero espontáneamente quienes estaban al cuidado del ministro debieron de haber intervenido. Eso entiendo yo. Definitivamente que sí. Doctor Esquea, cuando pasa algo como esto, se hace noticia internacional. He visto los diferentes medios internacionales, todos
desde los que se conocen mucho en República Dominicana hasta algunos que no son conocidos, han publicado y se han solidarizado con el país por la muerte del ministro Orlando Jorge Mera. ¿Cuáles son los actos políticos que corresponden en una muerte como esta o en un caso como este? Bueno, mire, eso que usted dice, yo le puedo decir que yo tengo una hija en Austria que me llamó, que se enteró, y otra en Londres también me llamó y se enteró. O sea, eso ha caminado el mundo entero ya. En un acto como este, en que muere un ministro, obviamente el gobierno rinde unos honores, declara un periodo de duelo. Creo que en el caso de un ministro es de 3 días. Hay un entierro con honores militares. Y bueno, la justicia tendrá que actuar también con relación al matador. Pero más de ahí no creo que se haga. Normalmente, si la persona después, la posteridad le quiere reconocer algo, bueno, eso será después, a futuro. Ha habido muchos casos aquí en que personas han sido políticos destacados y plazas llevan sus nombres, calles llevan sus nombres, edificios llevan sus nombres. No dudo yo que en algún momento dado la historia dominicana reconozca a Orlando con algún reconocimiento póstumo a perpetuidad, lo cual lamentablemente no han hecho con su padre, que eso en su momento habrá que tocar esa tecla también. Una pregunta breve por la cercanía, obviamente, que tiene con la familia. Hay una pregunta que todavía no hemos podido aclarar. Doña Patricia, su esposa, ¿se encuentra o no en el país? Honestamente, hace como un mes, yo estaba visitando las Calderas, el lugar donde yo nací, y allá me encontré con Orlando y con su esposa Patricia, que estaban visitando las dunas de las Calderas. Ahí nos encontramos. Inclusive él tomamos fotos y él la subió a las redes. Yo también lo hice, creo yo, no recuerdo. Y después no he sabido más de Patricia, no sé si está en el país o no. Y a Orlando lo he visto solamente en la prensa. Hace un mes que no se ve, honestamente. Bien, gracias, doctor Esquea. Siempre es un placer poder hablar con usted. Lamentamos que sean estas condiciones, pero gracias por haber aceptado nuestra llamada.